Empezamos con una sesión muy interesante que está enfocada a la ciencia forestal, a la investigación. Nuestra moderadora de hoy es Irene Boscos, que viene de la Fundación del Foro Bosques y Cambio Climático, y ella os hará la introducción. Espero que lo disfrutéis. Hola, buenos días. Muchas gracias por haber venido a este segundo día del Foro Internacional Bosques frente al Cambio Climático y por el madrugón también. Bueno, después de haber podido escuchar ayer lo que se está haciendo en políticas de adaptación a nivel regional, nacional y europeo, haber podido desgranar el proyecto que nos trae aquí, el Life Soria Forest Adapt, haber conocido todas las aportaciones y las herramientas que han salido de este proyecto y algunas experiencias prácticas ayer por la tarde. Todo esto tiene que estar basado, como decía ayer la directora general de Biodiversidad, en el conocimiento científico, ¿no? Así que queríamos dar un espacio en el foro a conocer las principales iniciativas en marcha de los grupos que investigan la adaptación de los bosques y otros terrenos forestales al cambio climático. Para ello, pues estoy aquí muy bien rodeada. Os voy a ir presentando a los ponentes. La dinámica de la mesa es un poco diferente a la de ayer. Los ponentes van a presentar una presentación de 10 minutos y justo inmediatamente después va a haber unos 5 minutos para que podáis hacer preguntas desde el público, ¿vale? Bueno, pues empezamos con José Climent. Él es doctor ingeniero de montes y actualmente investigador en el INCIFOR y NIACSIC en el grupo de genética de poblaciones y evolución, y nos va a hablar sobre la adaptación de las especies forestales al cambio climático desde la perspectiva de la genética de poblaciones. ¿Lo activarán ahora? Lo activan de arriba. Vale, genial. Buenos días a todos y a todas. Tengo que pedir disculpas porque sé que hay algunas personas que estáis aquí que ya habéis oído una primera versión de esta charla el año pasado en otro foro. Incluso puede haber personas que la hayan oído casi 3 veces, pero me pidieron que la trajera y tampoco puedo cambiarlo todo de un día para otro. Entonces, bueno, el título es autoexplicativo. Yo trabajo en genética de poblaciones. Nuestro grupo se dedica a eso desde distintas perspectivas, tanto moleculares como fenotípicas, cuantitativas, etcétera. Bueno, empezamos por algo realmente básico. ¿Qué es lo que le puede ocurrir a una población de especies forestales si hay un cambio ambiental como los que estamos sometidos actualmente? Pues solo hay 3 posibilidades. O se adaptan o se mueven a otro sitio en el que las condiciones sean favorables, es decir, migran, o se extinguen. Esto ya lo dijo Sally Aitken en un artículo que se ha convertido en un clásico. Es muy, muy, muy básico, pero alguien lo tenía que decir y, por tanto, pues lo vamos repitiendo constantemente porque es así. Solo hay estas 3 posibilidades. Vamos a empezar por la migración, que parece quizá una de las menos comprendidas. Por supuesto, los árboles no se mueven, pero las semillas y su polen sí, son capaces de provocar un flujo genético, que eso provoca un desplazamiento que puede seguir a los cambios cuando se producen. Se sabe perfectamente que eso ocurrió después de las últimas glaciaciones, que ha habido una reconstrucción histórica de cómo se ha producido esa migración, pero la gran pregunta que subyace es si esa capacidad de migración pasada, conocida por el pasado o que se pueda modelizar por el conocimiento que tenemos actual, será suficiente para acompañar el avance del cambio climático. Y esto es una muestra de una distribución actual de Quercus petrea en la que aparece toda en amarillo porque en el momento actual no hay ninguna zona que se considere perfectamente adecuada, ¿vale? Amarillo sería mediana aptitud, verde buena aptitud y rojo nula aptitud. Vale, pues actualmente estaríamos todo en amarillo. Debido al cambio climático, al calentamiento, habría un desplazamiento en el gravicentro del área de distribución y la migración necesaria para acompañar este cambio sería del orden de 10 kilómetros por año, pero es que resulta que todo lo que sabemos del pasado y lo que se puede modelizar es del orden de 10 veces menos, ¿vale? Lo cual, pues, y esto es un ejemplo, pero todos los ejemplos que hay a nivel global apoyan lo mismo, que la migración por sí misma no es suficientemente rápida para acompañar la velocidad del cambio climático.
Entonces, dejamos a un lado la migración, hay muchísima investigación sobre ello, os invito a que la leáis, pero en general no da muy buenas noticias en ese sentido. Pero la adaptación, que va a ser la mayor parte de la charla, primero vamos a empezar por definir qué es adaptación. Bueno, pues es un proceso evolutivo que conduce a una mayor eficacia biológica, que supone mayor supervivencia y mayor descendencia en un determinado ambiente, lo que llamamos fitness. Si el ambiente cambia, pues hay también unas pocas posibilidades. O se adapta el propio individuo en el sitio en el que está, sin cambio genético, que es lo que llamamos plasticidad fenotípica adaptativa, es una respuesta individual a corto plazo, sin ningún cambio genético, o a nivel poblacional y a mayor largo plazo, con un cambio genético, es lo que entendemos por adaptación genética, ¿no? La evolución en tiempo real, microevolución. Luego también hay una serie de modificaciones cada vez más estudiadas, pero todavía también nos queda muchísimo por saber, que son una serie de cambios, entre generaciones, pero sin que haya una modificación, un cambio genético, ni tampoco un efecto de plasticidad. Es lo que llamamos efectos maternos epigenéticos. Es un gran cajón desastre ahora mismo, en el que hay muchísima investigación, pero todavía no entendemos muy bien cuáles pueden ser las consecuencias de cara a la adaptación al cambio climático. Mencionaremos un poquito hacia el final. Lo importante de la plasticidad fenotípica es que si esa plasticidad fenotípica es heredable, hay diferencias genéticas en plasticidad, pues la posibilidad de cambio también forma parte del proceso evolutivo. También incidiré un poquito más en ello más adelante. Está cortado un poquito por arriba. Bueno, vamos a hablar de adaptación individual, plasticidad fenotípica. ¿Qué es lo que puede hacer un individuo en el sitio en el que está si el ambiente cambia? Bueno, pues todos lo sabemos, todos los seres vivos son plásticos, en alguno o muchos de sus caracteres, y hay algunos cambios pues, que son muy interesantes. Por ejemplo, sabemos que en unas condiciones más húmedas hay un mayor crecimiento de la parte aérea, menor proporción de raíces, menor proporción de frutos y semillas, y lo contrario exactamente en un ambiente seco. Todos los vegetales dedican más recursos a la parte que tiene que captar el recurso más escaso, que es el agua, dedica más proporción a reproducirse. Y todo esto pues, tiene muy buena pinta, porque en general pues, se entiende que puede ser adaptativo. Algunos de esos cambios entendemos que pueden ser adaptativos, pero no otros, ¿vale? Hay un enorme campo de investigación también en este aspecto y es lo que voy a mencionar ahora en las sucesivas. Una mayor plasticidad puede provocar una mayor adaptación a un ambiente, pero no necesariamente. No todos los cambios implican necesariamente una mayor eficacia biológica. Parte de estos cambios son simples respuestas inevitables, que tiene una interpretación adaptativa compleja. Y además, esta interpretación es diferente si estamos hablando en términos estrictamente biológicos, de eficacia biológica, o, bajo nuestro punto de vista, en producción. Por ejemplo, producir madera, fruta, resinos, etc. Este gráfico es un gráfico teórico sobre esto, quiere decir que individuos pueden ser más o menos plásticos y su fitness puede no variar. Es decir, plasticidad neutral puede aumentar, que es lo que normalmente pensamos, que sea una plasticidad adaptativa, o que vaya en dirección opuesta, que sea mal adaptativa. Hay un gran cuerpo de investigación sobre esto, como digo. Hay por ejemplo, algo tan sencillo como esta pregunta: ¿crecer menos en un ambiente desfavorable es adaptativo? Sabemos que es inevitable, que todos los vegetales, todos los herbívoros crecen menos si el medio es desfavorable, pero ¿eso supone una mayor fitness o no? De entrada supone una pérdida de producción, pero a largo plazo, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues responder a esta pregunta aparentemente tan sencilla, pues no es nada sencillo, no es nada simple. Entonces, por ello, precisamente he elegido un caso. Bueno, esto es una disquisición de lo mismo, de lo difícil que es poder llegar a esta afirmación. ¿Es esto realmente adaptativo o no? Si tenemos en cuenta la gran longevidad de las especies forestales, la complejidad de su ciclo vital, pues el llegar a decir, ¿realmente supone una mejora en todo esto que estamos comentando o no?
Entonces, os traigo un ejemplo posible de un trabajo nuestro propio, de un caso bastante probable de plasticidad claramente contraadaptativa debido a los cambios climáticos. Nos dedicamos a estudiar dos aspectos muy relacionados con la fitness de una especie muy conocida, el pino carrasco, Pinus alepensis, y estudiamos por un lado, no sé por qué aparece, en mi pantalla no me aparece eso, pero ahí sale algo raro. Vale, ya está. Pues evaluamos por un lado el banco aéreo de conos serótinos, de piñas serótinas, es una especie que acumula todas las muchísimas semillas esperando el fuego, y por otro lado el espesor de corteza. El banco aéreo de piñas serótinas estaría relacionado con la capacidad de propagarse, de reclutamiento después de morir la masa por un incendio de alta intensidad, y en cambio la corteza pues estaría relacionada con la supervivencia individual en fuegos de baja intensidad. Bueno, pues lo que ocurre es que las dos cosas estaban disminuyendo en el ambiente más desfavorable. Teníamos una disminución simultánea tanto del número de conos cerrados que estaban en la copa como del espesor de corteza. Es decir, menos probabilidades de supervivencia individual y menos posibilidad de dejar semillas viables para la regeneración. Es decir, mal. Una respuesta probablemente inevitable, maladaptativa, contraadaptativa. Bueno, hablando de adaptación con cambio genético, y voy a ir muy rápido, ya sabía yo que me iba a enrollar demasiado. Por supuesto, bueno, pues estamos hablando de evolución, ¿no? De selección natural a partir de la diversidad genética, pues puede haber una mayor cantidad de genotipos adaptados a nuevas condiciones en ese ambiente local. Sabemos que este proceso microevolutivo, aunque le llamemos microevolutivo, es muy lento en árboles. Pero la buena noticia es que si prospectamos toda la variación geográfica, la variación intraespecífica, podemos encontrar ya algunas poblaciones que estén bien adaptadas a las condiciones que esperamos en el futuro. Esto pues, ha dado lugar a muchas esperanzas relacionadas con la migración asistida, que lo vamos a mencionar después, ya casi para acabar. El problema es que todo esto se tiene que basar en ensayos. Necesitamos ensayos, necesitamos test genéticos en distintas condiciones ambientales para poder llegar a estas conclusiones. Tenemos, por supuesto, las herramientas moleculares, pero hoy por hoy no resuelven ni mucho menos estas preguntas, porque los genomas de las especies frutales son enormemente complejos. Tenemos una red de ensayos genéticos que no está mal, pero es infinitamente menos de la que necesitaríamos. Os invito a que la conozcáis, genforred.es. Y a partir de ahí podemos inferir qué es lo que podemos hacer con esto de la migración asistida, pero hoy por hoy hay muchísimas más preguntas por resolver que realmente respuestas. Hay una gran preocupación de todo lo que esto conlleva, y sobre todo pues, los riesgos, fracasos, no conocemos bien las interacciones bióticas, puede haber un aumento del efecto de domesticación y sobre todo una pregunta, ¿podemos deshacer el proceso si no funciona como esperamos? Pues probablemente no. Entonces, bueno, voy a acabar. Aparte de esto, pues hay otra serie de complicaciones, como es los efectos colaterales. Siempre que hacemos una selección por un carácter o por unos pocos caracteres, pues hay otros caracteres de repente que van en la caja y que nos los hemos llevado sin ni siquiera darnos cuenta. Son respuestas correlacionadas, selectivas, de las cuales conocemos muy poco. Esto es un ejemplo que, si queréis, lo comento luego en las preguntas, que además es aquí mismo, en la población de Pinus pinaster de Montaña Soria-Burgos, y a partir de un ensayo de selección, etcétera, pues descubrimos que buscando un efecto en forma, etcétera, etcétera, nos habíamos cargado la reproducción, habíamos retrasado la reproducción del orden de 4 o 5 años, sin saberlo. Esto tiene que ver con que los caracteres no son independientes, hay un gran ensamblaje, una gran correlación entre caracteres que además cambia con el ambiente. Esto es un campo de investigación muy fructífero, muy actual, pero que nos está haciendo ver que la cosa es bastante más complicada de lo que estamos pensando. Siempre que hacemos una selección, una mejora genética, pues tenemos que tener en cuenta que podemos estar empeorando algunas cosas realmente importantes para la selección. Esto es un trabajo que hemos realizado hace poco con casi 30 autores que tiene que ver con este aspecto. Os invito a que lo veáis. Y esto me lo voy a saltar porque ya no me da tiempo y nada, está. Pues muchísimas gracias para que haya tiempo para las preguntas.
Los efectos maternos son altamente complejos también. Muchas gracias, José, por intentar ajustarte al tiempo. Ya sabía yo que traía. Pero ha sido muy rápido al final. Vale, pues nada, si tenéis alguna pregunta, una pregunta afortunada para José. No pregunta a nadie, me sobraba tiempo. Claro, claro. Pues entonces te voy a dar la oportunidad, si quieres explicar algo que te hayas dejado en el tintero. Bueno, pues os puedo explicar, justo esto, que tiene que ver con los efectos maternos, epigenéticos y tal. Es un experimento que hicimos muy simple. Aprovechamos también el banco aéreo de conos serótinos. Teníamos en el Pinaster de Tabullo, ahí fácil puedes encontrar piñas de más de 10 años de antigüedad del mismo árbol que germinan perfectamente. Bueno, pues hicimos un ensayo combinado de progenies y cohortes anuales de cada madre. Y entonces lo que encontramos era lo que pensábamos que íbamos a encontrar, y es que las diferencias entre años de la misma madre eran tan grandes o más que las diferencias entre madres. Y ese diferente comportamiento estaba relacionado con las características de la madre el año que tuvo esa semilla. No conseguimos encontrar una señal climática, por ejemplo, muy clara, pero sí la edad, desarrollo de la madre, etcétera, cuando produjo esa semilla. ¿Qué ocurre? Pues esto no, por supuesto, los genes no han cambiado. Además, comprobamos que la polinización no se podía decir que fuera diferente entre años. Simplemente, pues cuando ocurre un incendio ahora mismo, toda la lluvia de semillas que está cayendo, pues tiene una diversidad fenotípica de comportamiento muchísimo mayor de la que podríamos esperar. Eso es una buena noticia en este caso, porque eso permite que todos los incertidumbre de cambios, de fenología, de tal, pues siempre encuentre una mayor diversidad funcional para que la selección pueda operar. Es un pequeño ejemplo, pero hay compañeros nuestros en la Misión Biológica de Galicia trabajando con efectos maternos relacionados con las defensas, con ataques bióticos, etc. Y en casi todos los casos los resultados son muy impresionantes, son bastante sorprendentes e indica que hay algo ahí muy gordo, pero que todavía estamos apenas empezando a comprender, porque ni es cambio genético ni es plasticidad fenotípica, es algo que ocurre entre generaciones en la información que lleva la semilla, que es de muy diversa índole. Hay parte que va en el embrión, hay parte que va en el endospermo, y hay cosas que ni siquiera sabemos lo que son. ¿Vale? Pero tanto en especies agronómicas como animales, como especies forestales, pues es un nuevo campo de investigación, estos efectos. Muchas gracias. ¿Esa variación se produce tan evidentemente en solo 10 años? Que es el tiempo que habéis... De hecho, la variación que encontrábamos era independiente de... O sea, no las semillas de más antiguas eran más diferentes que las más recientes. O sea, es una variación bastante en picos. O sea, que una cosecha de hace un año podría ser enormemente diferente y a lo mejor la de hace 10 años pues no era tan diferente. O sea, hay un montón de efectos que no tenemos bien controlados y todavía no sabemos a qué se debe. Pero no es un gradiente, digamos, de variación. Vale. Qué interesante. Y sí. Gracias, José. Pasamos al siguiente ponente, Gabriel Sangüesa Barrera. Él es ecólogo forestal y es profesor en la Escuela de Ingeniería de la Industria Forestal, Agronómica y de la Bioenergía de la Universidad de Valladolid, aquí en el campus de Soria. Y es representante de la Red Ibérica de Decaimiento Forestal inducido por el clima, que es de lo que nos viene a hablar hoy. Muchas gracias. Bueno, pues sí, yo básicamente soy Gabriel Sangüesa y bueno, vengo a presentar esta red de reciente creación, sobre todo de fenómenos de decaimiento y sobre todo inducidos por el clima. Y bueno, pues en primer lugar, una cuestión que puede parecer un tanto básica, pero que cuando entramos un poquito en profundidad no lo es. Y bueno, pues ¿qué es el decaimiento forestal? El decaimiento forestal es una pérdida de vitalidad a medio-largo plazo, con el componente temporal que tiene una dimensión muy importante, en el que no podemos identificar un único y evidente factor causal. Esto significa que hay una gran cantidad de factores que entran en juego y que, bueno, según el modelo de Mannion, que está bastante asentado en la literatura, los podemos agrupar como en tres grandes cajas. Hay unos factores que se llaman factores de predisposición,
que vendrían a ser las características de nuestros bosques, de nuestras masas, que podrían ser pues, las condiciones edáficas, de su latitud, o, por ejemplo, en el caso de las repoblaciones, pues, por ejemplo, plantaciones que se han realizado fuera de su nicho climático, digamos, las condiciones que tenemos de partida. Luego a estas condiciones de partida añadimos unos factores de incitación que normalmente pues, están relacionados con pues, las tendencias climáticas generales o locales, o, por ejemplo, la interacción de la competencia, de tener una competencia muy importante, sobre todo en temas de repoblaciones. Y luego tenemos ese tercer conjunto de factores que serían los de contribución, que serían los que desencadenan esos eventos de decaimiento, que pues, en el caso de clima pues, serían sequías extremas y muy recurrentes, y en el caso de factores bióticos podrían ser determinados ataques de insectos, como por ejemplo la procesión de pino, insectos defoliadores o insectos perforadores, o por ejemplo pues una gran abundancia del muérdago. Entonces todo este conjunto de factores que interaccionan a distintas escalas temporales hacen que tengamos una pérdida de vitalidad a medio y largo plazo, que podemos identificar como un decaimiento, que se traduce tanto en una pérdida de la frondosidad, una defoliación, una pérdida de la capacidad fotosintética y a su vez una pérdida en el crecimiento. Y bueno, una característica de estos fenómenos de decaimiento es que a escala regional, cuando nos vamos un poquito de la escala local, no siguen un patrón realmente lineal, sino son respuestas de tipo umbral, de lo que se conoce como en la literatura más como los tipping points, en el que ahí podemos identificar unos umbrales a partir de los cuales pasamos de un fenómeno que puede ser ciertamente reversible a un fenómeno que ya no es reversible y acaba siempre en una elevada mortalidad. Entonces, pues, es especialmente relevante identificar esos umbrales en los eventos de decaimiento. Luego, bueno, pues estos eventos de decaimiento no son propios de una única región o unos determinados lugares, sino que ya sabemos que son eventos donde el clima tiene un papel muy relevante que ocurren a nivel global. Entonces, por ejemplo, en este trabajo, ya de hace unos años, identificaba una ventana temporal todos los eventos de decaimiento inducido por el clima a nivel planetario y, bueno, la primera conclusión que se obtenía claramente es que los encontramos en todos los continentes y biomas del planeta, y lo segundo es que cada vez observamos más eventos de decaimiento, o sea que se están incrementando y que tiene una contribución muy importante el cambio climático. Y bueno, estos eventos de decaimiento, el tiempo es una cuestión súper importante y bueno, pues tenemos una multitud de enfoques para estudiarlos. Tenemos enfoques más relacionados empíricos, ver esos eventos de decaimiento, qué está ocurriendo, todos esos factores, cómo están contribuyendo. Enfoques más relacionados con experiencias más experimentales, pues llevamos al laboratorio diferentes, por ejemplo, procedencias de diferentes especies, los sometemos a un decaimiento inducido y vemos a ver cuál es la respuesta, o ya más desde un punto de vista más de modelización. Al final lo que tratamos es de, en primer lugar, entender qué está ocurriendo, una cuestión que es fundamental. Por otro lado, para identificar aquellos bosques o aquellas masas que son más vulnerables y en las que podemos predecir que a medio y largo plazo puede haber un evento de decaimiento, para luego tratar, mediante gestión, de revertir esa situación o de minimizarla en la mayor medida. Y bueno, pues hace un año, año y medio, se generó pues, una red a nivel de la península ibérica de decaimiento forestal inducida por el clima, en el que bueno, somos un grupo de investigadores, somos todos investigadores que tenemos digamos un estudio bastante importante de fenómenos de decaimiento en los últimos años y bueno, el principal objetivo es que haya un flujo de información entre los diferentes grupos de investigación, porque sabemos que la variabilidad de los factores que contribuyen al decaimiento es enorme, y entonces siempre tenemos los mismos factores, pero digamos que su contribución es muy diferente desde la escala local a la escala regional. Entonces, por un lado, queremos intercambiar información, desarrollar protocolos comunes para realizar estudios comparativos que amplíen nuestra visión y, sobre todo, coordinar acciones de monitorización a largo plazo que sabemos que es fundamental para estudiar este tipo de eventos. A su vez, pues también queremos visualizar pues, los grupos de investigación que estamos trabajando en estas líneas de trabajo,
promover la coordinación y la colaboración con la gestión forestal, que es fundamental para al final cumplir ese último objetivo de tratar de gestionar esos bosques y bueno, maximizar pues, nuestro impacto en la sociedad. Y bueno, pues ya desde este tiempo, desde que hemos generado esta red, pues estamos recopilando sitios de seguimiento de los diferentes grupos de investigación. Entonces, por ejemplo, aquí en este mapa vemos ya sitios que han entrado dentro de la red, son sitios en los que se lleva siguiendo eventos de decaimiento durante varios años, incluso décadas, y que, bueno, al final forman parte de una red mucho más global en la que podamos obtener resultados más en su conjunto. ¿Qué temas de trabajo desarrollamos en la red? Pues por un lado, bases de datos. Estamos muy implicados en generar bases de datos comunes para estudiar los fenómenos de forma común. Discutimos mucho sobre los estándares y protocolos para que todos, digamos, hagamos un seguimiento de forma más o menos homogénea. Promover esa monitorización a largo plazo, porque ya vemos que aquí el componente temporal es muy importante, entonces necesitamos datos a escalas temporales lo más amplias posible. Y luego, por último, pues esa gestión y esa transferencia, pues que al final toda la investigación que estamos desarrollando se lleve a práctica y se traduzca en medidas de gestión adaptativa. Entonces, bueno, pues digamos que somos un grupo de investigadores que somos altamente multidisciplinar, que engloba pues prácticamente todas las áreas de conocimiento que se pueden aplicar para el estudio de este tipo de eventos, pues desde la gestión, la bioclimatología, ecofisiología, la dendroecología, genética, los temas de edafología, patología forestal, dinámica, modelización, gestión de bases de datos o la teledetección. Todos ellos, al final, en diferentes grupos de trabajo para un objetivo común. Y bueno, pues actualmente somos en torno a más de 75 investigadores de 26 grupos de investigación diferentes. Tenemos una web, que la tenéis aquí, rediberica.es, y somos un grupo consolidado de la Asociación Española de Ecología Terrestre y actualmente pues estamos tejiendo una red de gestores interesados en el tema para que al final haya una información bidireccional entre los gestores y los investigadores y que esto tenga una aplicación directa. Entonces, bueno, ya pues como conclusiones, el decaimiento es un proceso que es altamente complejo y multifactorial, aunque sabemos que hay un papel relevante del clima. Tenemos diferentes criterios semicuantitativos que nos permiten diagnosticar un evento de decaimiento y estamos trabajando también en el desarrollo de con diferentes técnicas de protocolos de alerta temprana para saber antes de que sean fenómenos irreversibles, que estamos ante un evento de decaimiento, y es fundamental los seguimientos a largo plazo para conocer cómo se evoluciona con el cambio climático y toda esta información es muy relevante para la gestión, que debería ser desde el punto de vista de gestión adaptativa y maximizando la multifuncionalidad de los bosques, y es fundamental esa interacción bidireccional entre investigadores y gestores y tejer esas bases de datos que nos permitan pues, conocer con mayor profundidad este tipo de eventos. Y nada, pues muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Gabriel. No sé si alguien en el público tiene alguna pregunta. Sí, por ahí hay una. ¿Cómo identificáis ese umbral de no retorno? Es complicado, es muy complicado y es una de las líneas de investigación más activas desde el punto de vista más de la fisiología vegetal, pero sí que es muy complicado y es muy diferente a nivel local. Sí. Que varía en función de las Claro, porque al final es como un especies, feedback ¿no? de multitud de cuestiones, pues de gestión de carbohidratos, gestión del agua, entonces gestión de las defensas que se generan, entonces esa retroalimentación de todos esos factores hacen que el umbral también cambie, entonces cambia a nivel local y también a nivel de individuo, entonces pero es uno de los factores principales en este estudio de decaimiento, determinar esos umbrales a partir del cual el decaimiento deja de ser reversible y ya entramos en un proceso de mortalidad. Álvaro Picardo, del Foro de Bosques y Cambio Climático, y una de las conclusiones que me parecía evidente es la necesidad de la relación bidireccional con los equipos de gestores. Y quería saber en qué grado, si os habéis presentado a
pues la red de sanidad forestal que hay entre las comunidades autónomas y coordinado por el Ministerio, si estáis en contacto con la red de seguimiento del decaimiento de los bosques, del sistema de seguimiento que hay a nivel de la Unión Europea, ¿qué grado de interacción ha habido hasta ahora en este sentido? Sí, bueno, todo esto es relativamente muy reciente, que todavía está echando a andar, pero sí que tuvimos una primera experiencia, bueno, en septiembre tuvimos una primera reunión en Málaga, en la que había una jornada de 2 días, y la primera era más científica y la segunda era más con los gestores, y los gestores de las diferentes comunidades autónomas presentaron pues, sus experiencias de decaimiento forestal en cada uno de sus territorios, sobre todo para eso, para generar ese flujo de información. Y sí que estamos trabajando a nivel internacional con las diferentes redes de decaimiento y todas estas redes que estás comentando, pero sí que estamos trabajando en esa dirección. Sí, para contestar en parte a la pregunta de FSC, lo siento por el nombre, de Silvia, en Francia tenemos a nivel individual de árbol lo que se llama el método ARCHI, que se utiliza para determinar árbol por árbol si estamos en principio de déficit foliar, si estamos en una fase de resiliencia, es decir, que vuelve a recuperar, o si estamos ya en fase de descenso. Es decir, que cuando hay que determinar el punto de irreversibilidad, es casi una observación árbol por árbol o grupo por grupo de si tengo una mayoría de árboles todavía resilientes y entonces puedo pensar que todavía puedo seguir haciendo algo, o si tengo que ya tomar decisiones sobre una decisión que sabemos que se nos va a caer todo. Bueno, el punto es de observación de campo y de estadística de cuántos son resilientes o cuántos ya la han pringado, por decirlo a lo bruto. Gracias. A ver, ¿os apoyáis en la inteligencia artificial? En general, en cuestión así... Bueno, pues esto ya, claro, esto es muy heterogéneo, son grupos de investigación súper diversos y entonces pues cada uno tendrá sus metodologías, pero supongo que sí, que habrá grupos que trabajarán más con inteligencia artificial. ¿Vosotros en concreto lo utilizáis para eso? Pero es que esto en general es una red en la que trabajan investigadores que se dedican a cosas tan diversas como en la ecofisiología o en la dafología. Entonces, no podemos extrapolar a nivel si utilizamos la inteligencia artificial así a lo bestia. Creo que va todo correlacionado, porque todo lo que tú vuelques te facilitará el trabajo, porque quieras o no, CSECO, por ejemplo, lo que yo sé, que lo escuché ayer, tiene un área informática específica. Y sabemos que es fundamental todo el volcado de esa información. De hecho, se está construyendo aquí en Soria un centro de datos que no sé para qué es, pero ahí está. Entonces, esa vinculación desarrollaría, supongo, que no lo sé, porque soy un neófito, tú eres el profesional y el estudiado. Sí. Tenemos Bueno. que continuar con la sesión. Muchas gracias. Sí, nada. No sé si quieres darle una No, última simplemente eso, que ahora mismo es, digamos, un foro en común de gente que trabaja en un tema en común. No hay análisis todavía globales de todos los campos de conocimiento. Entonces, no hay, yo entiendo que tú quieres decir que si hemos juntado todo en una base de datos y lo hemos metido en inteligencia artificial, ya ver qué nos está obteniendo. Eso no está todavía, eso no se hace todavía. Estamos en una red todavía. Muchísimas gracias. Pasamos al siguiente ponente. Jaime Coello es doctor ingeniero de montes y viene del Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña a hablarnos de investigación en gestión forestal adaptativa en bosques mediterráneos de Cataluña, dinámica forestal, incendios y agua. Bueno, muchas gracias. Hoy vengo a presentar el trabajo que hacemos desde el programa de gestión forestal multifuncional de mi entidad. Y por dar un poco de contexto, presentaré brevemente en unos segundos cómo ha cambiado Cataluña en 75 años prácticamente. Bueno, todos estamos hablando del cambio climático estos días y por poner cifras, la temperatura media ha subido casi 2 grados ya. Y en cuanto a precipitación media, no se ve una tendencia muy clara, va fluctuando, pero no se ve una tendencia clara. Pero en precipitación estival sí que se ve un descenso que sí que es consolidado
de cerca del 35%. Es decir, que estamos en un panorama de más calor, más sequía en verano. Además, dos factores que ayudan a entender muchas cosas es que la superficie forestal arbolada ha crecido un 50% y que la población humana se ha entre duplicado y triplicado. Estos los bosques no son ajenos a estos fenómenos. Y un poco lo que es el impacto directo de los cambios de temperatura y precipitación en el bosque son un aumento de la mortalidad, de la vulnerabilidad a patógenos, aumento del riesgo de incendios. Esto ya se ha tratado suficientemente estos días. Y estos son factores que afectan directamente, pero además afectan a cómo los humanos nos relacionamos con el monte. La tasa de aprovechamiento en los últimos 20 años es de tan solo el 23%, es decir, que de cada 4 metros cúbicos que crece el monte, solo se aprovecha 1. Es decir, que cada año tenemos más y más madera en el monte y, como es una cuestión acumulativa, las existencias en 25 años, 35 años, se han duplicado. Es decir, tenemos el doble de madera en 2015 que la que había en 1990. Juntando todos estos factores, podemos entender algunos fenómenos que también están pasando en estos últimos 75 años, que son los que a nivel de sociedad tienen un impacto muy directo, como es la pérdida de disponibilidad de agua en río. Estos son los caudales del Segre, es uno de los principales ríos internos de Cataluña, y en tramo medio ha perdido cerca de un tercio de caudal, y en el tramo bajo es aún más serio, con un 60% de pérdida de caudal de 1950 al 2023. Aquí, por supuesto, también hay un tema de desarrollo de regadíos, no es únicamente un tema de clima, pero sí que hay una serie de impactos de los cuales los bosques son parte del problema, pero también pueden ser parte de la solución. Y un poco lo que nos preguntamos desde nuestro programa es qué podemos aportar desde la ciencia y la gestión forestal a este panorama no muy halagüeño, pero que vemos que hay opciones y por eso estamos en este foro, un poco para aportar también una idea más, ¿no? Uno de los enfoques es buscar una silvicultura más viable. Por viabilidad hablamos de viabilidad económica, como una manera de poder garantizar la aplicación a medio y largo plazo de esta silvicultura, una viabilidad ecológica y también pensando en el contexto de cambio climático, cambio global. Entonces, uno de los proyectos con el que hemos abordado estas opciones, ¿no?, para tener una silvicultura más viable es el proyecto Mix for Change. Fue un proyecto LIFE de 5 años que acabó hace 2. Y aquí la idea era promover y aplicar una silvicultura naturalística para promover la multifuncionalidad del bosque mediterráneo, húmedo o subhúmedo de Cataluña. Trabajamos en una zona donde confluyen un clima atlántico con un clima mediterráneo. Y es un bosque muy diverso, con una gran cantidad de especies, de estructuras, especies propias de condiciones atlánticas y especies propias del Mediterráneo. Y un poco la idea de esta silvicultura era diversificar las especies y las estructuras que ya existieran, mantener y diversificar, tener la madera de calidad como el motor económico que va a permitir seguir aplicando una silvicultura que siga permitiendo diversificar y adaptar las masas al cambio climático, promover la biodiversidad, manteniendo aquellas singularidades y microhábitats que fueran de interés para el monte, y además no perder de vista otras demandas de la sociedad como incendios, prevención de incendios, generación de agua azul y el paisaje, porque además hay otra particularidad que son masas con una componente periurbana, con lo cual es otro factor que también hay que meter en la ecuación. Los principios generales de esta silvicultura no podemos entrar en detalles, pero básicamente son criterios de árbol individual, criterios de árbol seleccionado por su interés económico o ecológico y se basaban en claras selectivas de intensidad moderada, no eliminábamos más del 20-30% del área basimétrica y además manteniendo el estrato arbustivo en cierta manera, manteniendo un 20-30% de recubrimiento, por mantener un equilibrio entre lo que aporta este estrato para la biodiversidad y también reducir a la vez la vulnerabilidad a incendios. Aplicamos estos tratamientos en más de 200 hectáreas forestales experimentales y demostrativas y además instalamos 70 parcelas de seguimiento. Y este es un poco el aspecto de las masas después de la intervención, es decir, que se puede ver cómo hemos conseguido mantener un microclima forestal. Aquí no parece que haya habido una intervención de gran intensidad y se puede ver algunos, este árbol de futuro que hemos mantenido
Y en la imagen central sería un árbol de futuro seleccionado por su potencial e interés para la producción de madera de calidad. Y en la parte derecha tenemos un árbol que mantuvimos por su interés desde el punto de vista de la biodiversidad, por este microhábitat que tenía aquí. Es un árbol que para madera no va a valer nada, entonces económicamente no interesa eliminarlo y ecológicamente interesa mantenerlo, con lo cual la decisión era fácil. Algunos resultados, tenéis en la página web de este proyecto todas las publicaciones que hicimos. Aquí me he querido centrar en dos efectos, cómo esta silvicultura muy suave y muy detallada consiguió aumentar la reacción de los árboles en cuanto a crecimiento y vitalidad. Esto es el crecimiento diamétrico de los árboles desde el momento de la intervención, que es aquí el inicio, digamos, de las gráficas, y cómo fueron evolucionando. El color rojo sería las masas intervenidas y en azul las no intervenidas. Bueno, es un poco cómo reaccionaron la encina, el cerezo y el pino piñonero. Son tres de las especies que reaccionaron más rápidamente a la gestión. Y en la parte derecha hicimos una simulación con el modelo Medfate, de cuál era la generación de agua azul a causa de haber aplicado esta silvicultura. Y sí que vimos, estos son modelos, no pudimos cuantificarlo empíricamente, pero sí que vimos un incremento, según estos modelos, del agua azul, dependía de la formación forestal, pero de media en torno al 10-12% de mejora. Estas fueron un poco las conclusiones globales. Hemos conseguido con esta silvicultura aumentar el crecimiento y vitalidad de las masas, generar más agua azul. La vulnerabilidad a incendios, conseguimos una mejora en el momento de aplicar los tratamientos y luego en función de la formación forestal, esta mejora se prolongó en el tiempo o se fue reduciendo. Sobre la biodiversidad no hemos tenido un impacto, con lo cual no podíamos aspirar a más. Y bueno, desde el punto de vista de rentabilidad era una primera intervención y era demasiado pronto para poder evaluar cuál va a ser el impacto y el potencial real de esta silvicultura. La idea ahora es mantener este tipo de seguimiento y de tratamientos en el futuro. Este es otro proyecto, LIFE, que está activo, que tengo el gusto de coordinar. Es AgroForAdapt, que presentó ayer Beatriz de Torre, de Agresta. Y es sistemas agroforestales para la adaptación al cambio climático de espacios agrícolas y forestales mediterráneos. Aquí mantenemos un pie en el monte, pero además trabajamos también a nivel de espacios agrícolas y agrarios también, de pasto. Entonces trabajamos con tres tipos de sistemas: silvoarables, que sería combinar árboles y agricultura en el mismo terreno; silvopastoralismo en terreno de pasto, es decir, en una zona de pasto añadir árboles para mejorar el microclima, mejorar el bienestar animal, diversificar la producción forrajera, etc. Y también en bosque añadir animales en forma de silvopastoralismo. Un poco el punto fuerte del proyecto son los 76 sistemas demostrativos que hemos implementado y gestionado. Tenemos más de 850 hectáreas demostrativas y bueno, pues os invito también a seguir esta página. Por ir avanzando, desde el punto de vista del agua, tenemos un convenio con la Diputación de Barcelona y aquí hemos estudiado, igual voy a ir un poco rápido, que me avisan que tenemos que ir avanzando. Esto fue una simulación que hicimos del efecto de aplicar gestión forestal sostenible en la zona de Cataluña Central y cuál es el efecto a nivel del estrés hídrico de los árboles sin aplicar ninguna gestión y aplicando gestión en un periodo de 20 años. Y sí que hemos podido observar cómo, también aquí estamos basados en modelos, cómo se puede reducir la vulnerabilidad de las masas a la sequía gracias a la gestión forestal. Y también esto sería el incremento de agua azul, nuevamente con un escenario de no gestión y en uno de gestión. Y en años normales, meteorológicamente hablando, hemos visto que se puede aumentar un 25% la generación de agua azul, de agua que llega a los ríos y acuíferos, mientras que en años extremos hay factores que escapan ya de la capacidad del gestor. Y este proyecto, lo que queremos hacer, se llama Iguablava, agua azul. Aquí queremos estudiar empíricamente si esto que dicen los modelos se cumple en la realidad. Y aquí lo que estamos haciendo es monitorizar una serie de cuencas con varios tratamientos selvícolas y con una serie de piezómetros y aparatos para medir el caudal, ver cuál es el efecto real que tienen y ver hasta qué punto las simulaciones cumplen con lo que estamos planteando.
Y ya para acabar, el tema de incendios, hay un par de herramientas que probablemente conozcáis que buscan cómo integrar la vulnerabilidad del riesgo de incendios en la gestión forestal y cómo evaluar la vulnerabilidad estructural de las masas al fuego de copas. También hemos estudiado cómo diferentes tratamientos silvícolas, en este caso no hacer nada respecto a hacer claras y desbroces y combinar claras, desbroces y quemas prescritas, qué impacto tienen sobre el incremento de área basimétrica. Es decir, aquí vemos cómo en el momento de actuar la gestión silvícola permite aumentar notablemente el crecimiento. Esto sería la del combustible de superficie que estamos manteniendo. Se puede ver un descenso acusado de cuál es el combustible antes y después de la intervención. Y esto sería la modelización, la simulación de cuál sería el efecto o el comportamiento de un incendio si aplicando diferentes tratamientos. Y por último, el proyecto estrella del centro es el FireRes, que también se mencionó ayer, donde se está planteando un modelo de gestión integral del fuego, que vaya más allá de la gestión forestal y que integre aspectos sociales, aspectos ecosistémicos. Y aquí nuevamente os invitaría a visitar la página web, porque ya me he quedado sin tiempo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Tenemos tiempo para una preguntilla rápida del público por allí. Buenos días. Muchas gracias por la explicación. Soy Juan Carlos Soto, de la Fundación Kerbes, del Espacio Natural Lagunar del Oso de Ávila, y nosotros tenemos una masa forestal aproximadamente de 142 hectáreas y unos 30.000 pinos, piñoneros principalmente. Me interesa mucho que me contaras esa combinación, porque nosotros queremos crear bosques para la biodiversidad, eso que has comentado en relación al hecho de que dejas árboles precisamente para favorecer esa biodiversidad. Si podrías concretar un poco más ese tema que me interesa tantísimo. Muchas gracias. Vale, gracias por la pregunta. Sí, aquí la idea de este tipo de silvicultura es muy difícil resumir una silvicultura como esta, la naturalística, en una presentación. Esto solo se puede explicar en el monte y durante un buen rato, pero básicamente uno de los principios es no prestar atención a poner un objetivo a nivel de un rodal, a nivel de la masa. No es decir, pues queremos llevar la densidad a este número, el área basimétrica a este número, sino más bien ir viendo, recorriendo el monte y observando qué valores actuales y potenciales tiene. Entonces, esto se lleva al detalle de árbol, es decir, es ir viendo los diferentes árboles que hay y se va viendo qué pueden aportar desde el punto de vista tecnológico, productivo, tanto ahora como qué valor pueden tener en el futuro, y qué árboles pueden tener un interés especial desde el punto de vista de la biodiversidad. Pueden ser especies escasas, por incluir alguno de estos microhábitats, por ser un árbol muerto en pie que interesa mantener, porque, por ejemplo, si no hay suficiente madera muerta. Entonces, básicamente es una silvicultura que obviamente no hemos inventado nosotros. De hecho, hay una asociación que se llama ProSilva que promueve este tipo de silvicultura. Es que ProSilva lo resume muy bien, pero bueno, es verdad, el matiz es importante, sí. Hay diferentes nombres, pero bueno, ProSilva sería la asociación, que es un movimiento internacional que promueve la adopción de este tipo de silvicultura. Muchas gracias. Pues pasamos al último ponente de hoy. Jaime Ribailagua Batalla es doctor en Ingeniería Forestal, presidente y director técnico de la Fundación para la Investigación del Clima y director y fundador de Meteogrid. Y viene a hablarnos de las necesidades y retos para integrar los resultados de investigación en la gestión forestal climáticamente inteligente. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación a este interesantísimo foro. Estoy encantado de estar aquí. Brevemente, la Fundación para la Investigación del Clima es un centro, una entidad privada independiente. Somos ONG para el Desarrollo y Centro de Investigación de Excelencia. Actualmente estamos unas 30 personas trabajando exclusivamente en cambio climático y os comento brevemente la experiencia en cambio climático aplicado a biodiversidad. Empezamos en el 91 en el INIA con José Luis Ayue, el padre de Carmen. Entre el 91 y el 2024 he contado 56 proyectos específicamente de cambio climático y biodiversidad.
Estos son los que están en 2024. Solo destaco el primero, Foresteco, financiado por Fundación Biodiversidad y cuyo objetivo es desarrollar un portal similar a los que hemos visto ayer. Por cierto, tenemos que coordinarnos porque ahora mismo hay además otro proyecto que está generando. Hay 4 portales que están haciendo práctica cuyo objetivo es prácticamente el mismo. Tenemos que sentarnos a ver cómo integramos todo eso. Destaco también Visocarbono, por la Agencia Estatal de Investigación, Española de Investigación, que a esa información de idoneidad fitoclimática le añade cuánto carbono va a fijar esas especies en el futuro, que es un tema también muy importante. Acción Ramsar es un proyecto de impacto del cambio climático en Doñana, la Albufera, el Mar Menor. REWET, un proyecto europeo de impacto del cambio climático en humedales. Hay 3 proyectos ahí de Fundación Biodiversidad, uno de incendios, uno de una plataforma para temas también medioambientales y una propuesta que acabamos de presentar al Ministerio, bueno, que hemos presentado y que esperemos empezar pronto, centrado en refugios de biodiversidad frente al cambio climático en Picos de Europa y Urdaibai, que tenemos bastante interés. En todos estos proyectos estamos haciendo modelización fitoclimática, entre otras cosas. Pero no quería contaros tanto lo que estamos haciendo en esos proyectos, sino lo que hemos aprendido, las lecciones que hemos aprendido de los gestores y de los usuarios de todos estos proyectos durante todos estos años, ¿no? La primera lección aprendida es que muchas veces necesita mayor resolución espacial, bueno, si lo tengo aquí, mayor resolución espacial y incluyendo algunas variables adicionales que no siempre les damos. Esto es una lección aprendida de la Junta de Andalucía, que les desarrollamos una plataforma, Sigma, que es una plataforma que contiene información climática, bioclimática, de balance hídrico, de confort térmico, de un montón de variables derivadas, muy sofisticada, con acceso a información de los diferentes modelos, a los datos. Bueno, tiene un montón de información. Y ellos nos decían que su pinsapo les desaparecía en cualquier modelización cuando trabajaban 1 kilómetro, porque el pinsapo se refugia en zonas de umbría que solo si trabajas a mucha mayor resolución, en el futuro algunos modelos te seguían dando la posibilidad de que en esas umbrías funcionara. Entonces ellos trabajaban con un efecto de la topografía sobre la umbría solana, sobre el sombreado, a 10 metros de resolución, la microtopografía que luego integrábamos. Sigma está a 200 por 200 metros para tener ese efecto de cómo ese sombreado de la topografía está condicionando. Entonces, hemos tenido que trabajar esa resolución y hemos tenido que meter esa variable en la modelización fitoclimática que tiene en cuenta el efecto de umbría solana, lo que se ve ahí. Aquí abro un melón que tenemos que empezar a meter en los modelos de fitoclimáticos, que es que los modelos climáticos que nos sirven de base no funcionan igual de bien en todos los puntos del territorio. Aquí en Sigma tú puedes pinchar en cada observatorio para ver cómo funciona cada uno de los modelos, porque tenemos que enseñar a los usuarios que tienen que hacer este análisis y quizá decir, pues bueno, pues de los 10 modelos que tengo, este no lo puedo usar, este no lo puedo usar, y utilizar las conclusiones que nos dan los modelos que funcionan bien en esa zona. Es complicado, pero es un melón que tenemos que ir abriendo. En esta misma línea de mayor resolución espacial y de variables adicionales, el MITECO y los conservadores de Doñana en este proyecto Ramsar también nos han puesto de manifiesto la necesidad de mayor resolución temporal para tener en cuenta, para trabajar con especies de ribera, en las que van a tener que meter la distancia a cursos de agua. Obviamente con 1 kilómetro no tienes esa posibilidad, tienes que trabajar a mucha mayor resolución. Y aquí también desde el MITECO nos insistían en la necesidad de trabajar no solo con factores climáticos, sino con investigar los factores ecohidrológicos, cómo afectan a las especies de ribera, que no solo dependen de cómo cambie el clima, sino de cómo cambien esos factores hidrológicos, ¿no? En este proyecto que estamos proponiendo, que esperemos que esta semana mismo nos lo den el lanzamiento, vamos a trabajar en Picos de Europa y Urdaibai a 100 por 100 metros, idealmente. Como mínimo nos hemos comprometido a 250 metros.
Segundo, demanda de algunos gestores, trabajar con grupos genéticos. Esto es un ejemplo de los grupos genéticos definidos por el INIA para la encina. Hay 8 grupos genéticos, si no me equivoco, y nosotros cuando aplicas la modelización fitoclimática a la especie, a la encina en sí, en su conjunto, obtienes unos resultados, pero si la aplicas por separado para cada uno de esos 8 grupos genéticos, obtienes otros resultados. Y nos está pasando que en algunos puntos, si aplicas el modelo a la encina completo, te da que va a sobrevivir la encina en el futuro, pero cuando aplicas por grupo genético te dice que el grupo genético que está ahí no va a sobrevivir en el clima futuro, no hay idoneidad climática, y sin embargo otro grupo genético sí. Entonces es una información muy importante para que esa gestión adaptativa vaya incorporando esos grupos genéticos. Bueno, eso mismo lo tenemos con 10 o 12 especies en el proyecto Foresteco, que estamos trabajando con 50 especies definidas por el MITECO. Esto nos plantea retos. En primer lugar, por ejemplo, el gestor de Doñana nos dijo, vale, pero yo necesito que trabajéis con grupos genéticos del norte de África, porque probablemente sean esos los que me interesen para mi gestión. Y eso tenemos que ver cómo manejarlo. Y luego también compañeros del sector te decían, tal y como están ahora mismo planteadas las licitaciones, eso es inviable. O sea, a mí me sale un pliego y ni es fácil acceder a semillas o a plantas del grupo genético que el modelo ha dicho que debo poner, y desde luego las condiciones de la licitación, eso me sube el precio y no es viable. Entonces, tenemos que plantearnos desde la Administración cómo gestionar para que esa información que da la investigación sea aplicable. Vale, siguiente, necesidad de codefinir los objetivos de conservación. Es decir, no es estos son mis especies y estos son los resultados, sino hacer un proceso participativo con los gestores, los investigadores de cada zona o la sociedad civil. Esto lo hemos hecho en Ramsar, ya digo, Doñana, Mar Menor y la Albufera, para conjuntamente, y utilizando unas metodologías internacionales, la de estándares de conservación, identificar de qué quieren ellos información de cómo va a ser en el futuro. Que hay veces que son especies, pues aquí en Doñana, por ejemplo, pues salió lo primero el acuífero, cómo se va a comportar el acuífero, el alcornoque como especie con la que están reforestando importante, el conejo como especie paraguas, las dunas, los hongos de los anfibios, una serie de objetos de conservación que son los que luego nosotros modelamos para luego volver con los gestores y con la sociedad civil a identificar cómo podemos adaptarnos en función de los resultados de modelización. En Rebiocam vamos a trabajar, por indicaciones del MITECO, probablemente con especies en peligro, que es un reto porque a ver si hay información para modelarla. Siguiente necesidad también demandada, no solo biodiversidad vegetal, tenemos que incluir en el análisis fauna, plagas, incluso, por ejemplo, especies vegetales, pero, por ejemplo, invasoras, otro tipo de información a la que normalmente incluimos en nuestros estudios, y esto nos va a llevar a necesidad de trabajar interdisciplinarmente con ecólogos, zoólogos, etc. El siguiente, la necesidad de trabajar no solo con la idoneidad climática, sino con el secuestro de carbono que van a tener esas especies. Ahí estamos en este proyecto Visocarbono, que la Oficina de Cambio Climático está calculando los créditos de carbono y con una información estática, a cada especie se le asigna un valor fijo, sabemos que el clima condiciona, ayer comenté cómo el año pasado los bosques no habían fijado, y tenemos que meter estamos ahí en algunos estudios, en algunas investigaciones para ver cómo conseguir meter ese efecto de la idoneidad fitoclimática, de la idoneidad climática en el crecimiento. Otro más, yo creo que es el último ya, si no me equivoco. Necesidad de información adaptada al usuario. Esto es un ejemplo de el INIA, que está, por ejemplo, uno de los es socio del proyecto Foresteco. Una de las necesidades es decir, vale, yo tengo aquí una población cuya genética me interesa conservar. Esto es un tejos en Sierra Nevada. Y aquí les damos la información, bueno, no me voy a extender, le das la información de donde ahora hay tejo, que los modelos dicen que con el clima actual el clima es adecuado a idoneidad fitoclimática, pero en el clima futuro no, pues la información no es darle y el tejo en el futuro va a estar aquí, sino combinar esa información para poder identificar puntos cercanos a los actuales a los que se puedan desplazar esas poblaciones actuales que sí tienen una cierta idoneidad. Muy bien.
Bien, ya esta es la última diapositiva. Aparte de esas necesidades, pues me gustaría resaltar otras cuestiones que hemos ido identificando, como la necesidad de difusión, divulgación y comunicación. Hemos hecho, como se comentó ayer también, ejercicios de temas de colegios para transmitirles desde el inicio la problemática. En este proyecto que hemos presentado nos vamos a lanzar a colaborar con una compañía de teatro alternativa para ver cómo presentar los resultados en las redes, en los espacios, las reservas de la biosfera. Otro aspecto muy importante, mucho cuidado con la calidad de datos. Hay mucha gente, por ejemplo, que usa WordClim y hay que saber que WordClim está generado con información. Elena hizo en su tesis alguna información, Elena Moreno, que hay una insuficiencia de datos, es necesario tenerlos en cuenta, hay que usar modelos del CMIP6, etc. Y la última idea, que no solo pensemos en los gestores, digamos, más avanzados, más profesionales. Hay mucho propietario forestal que le interesaría meter la adaptación en sus decisiones y tenemos que ver de qué manera somos capaces de simplificar esta información para llegar a ellos. Bueno, no me entretengo, que me he pasado un poquito, pero gracias. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Vamos a dar tiempo para una pregunta. Sí, por aquí. Pues un poco en general para todos, porque habéis hablado desde varios puntos de la necesidad de las migraciones, pero nos enfrentamos también a una legislación que tiene en consideración lo que hay. Y habéis mencionado la necesidad de mencionar exóticas, pero por otro lado estáis diciendo la petición de los gestores de Doñana de considerar las especies africanas. Entonces, no sé si eso encaja en la legislación actual y qué hay que hacer conjuntamente investigadores y gestores para que un paradigma que se ha establecido sea reconsiderado a la luz de esta necesidad de que haya movimientos acompañados de las especies. Entonces, ¿por qué te encuentras con esto? Es decir, en Sierra Nevada hay plantaciones de cedro que van de maravilla, cuando el cedro del Atlas hay unos decaimientos espectaculares, pero la legislación impide ahora mismo trabajar con cedro en las sierras andaluzas. La petición de los gestores de Doñana no es especie, sino grupo genético de alcornoque, que es lo que están, pero vamos, por aclararlo, que ellos están reforestando con alcornoque y viendo los resultados, si es que lo que estoy haciendo no va a sobrevivir, ¿qué puedo hacer? Y entonces nos planteaban la necesidad de meternos un proyecto gordo para eso, pero vamos, que la pregunta es igual de pertinente. Llévalo a la utilización de argán que también en las otros sierras casos, andaluzas, seguro. O sea, es una cuestión de fondo importante por saber vuestra opinión o de qué manera se puede trabajar en esto con los expertos en conservación para que la legislación se vaya adaptando. Bueno, yo, en mi opinión, tenemos que abrirnos. O sea, si los modelos, siempre hay incertidumbres en esta modelización, pero si los modelos te dicen que eso es necesario, que a veces es la solución técnica más adecuada, pues creo yo que, pero vamos, ahí ya los profesionales de la gestión forestal serán los que puedan analizar los impactos que pueda tener eso, pero yo creo que desde luego la mente la tenemos que abrir, o sea, no podemos cerrar, no, aquí toda la vida ha habido este grupo genético y no nos podemos salir de esto, por favor, ¿cómo vamos a cambiar? Pues tú verás, pero los modelos dicen que eso no va a poder sobrevivir, esa es mi opinión. ¿Nos podéis abrir este micro? Sí. Esta discusión está encima de la mesa permanentemente y, como bien has dicho, efectivamente la legislación actual es tremendamente restrictiva, incluso a nivel autonómico es aún más restrictiva porque hay disparates, como que en muchas comunidades autónomas se dice que solo se puede utilizar las procedencias de la propia comunidad autónoma, que científicamente no se sostiene por ningún lado, pero por otro lado, también es cierto que sin la existencia de ensayos que nos digan algo,
pues basarnos únicamente en la modelización, etcétera, pues también es muy arriesgado, porque hay muchísimos aspectos de lo que está ocurriendo en las masas naturales que no son solo debido a los efectos genéticos, como bien decíamos. O sea, hay que saber qué es lo que le está ocurriendo en cada sitio, hay problemas de interacciones bióticas, abióticas complejísimas. Entonces, solamente el que el modelo te diga que ahora mismo parece que se adecua, tal, pues es una buena pista, pero lo que dice la prudencia es que hay que ensayarlo. Entonces, esos ensayos son largos, son costosos, son tediosos y encima después obligaría a cambiar la legislación actual en esa base. Pero lo que podemos es aprender de la gente que ya lo está haciendo. Entonces, en Canadá probablemente sea el lugar donde más están trabajando en este tema. Como ahí tienen unos gradientes latitudinales muy claros, muy evidentes, muy obvios de tal, pues llevan ya años haciendo esto. Y ya se están enfrentando a los pros, los contras, tal. He puesto muy rápidamente una diapositiva de un proyecto francés de la Agencia Nacional de Investigación francesa, dedicado específicamente a todas las preguntas que se abren sobre este tema. Y es muy complejo. Entonces, el dilema de qué pasa si no hacemos nada, el riesgo de no hacer nada o el riesgo de hacer algo y equivocarte estrepitosamente, pues ahí está. O sea, hoy por hoy la gente... Ahí tenemos que manejarnos, sí. Claro. Sí. Que hay un par de preguntas y ya cortamos. ¿Bien? Sí. Se oye. José Antonio Lucas, del Servicio de Medio Ambiente. Bueno, primero darte la enhorabuena, Jaime, por la exposición y por los trabajos que estáis haciendo. Te quería hacer una consulta. Para trabajar con una escala tan pequeña, 100 metros de malla, ¿hay posibilidad tecnológica, informática, de trabajar con los ordenadores actuales? Porque con Fitoclean, con 12 factores, en una malla que se queda al final en 700 metros de lado, hemos estado meses trabajando con ordenadores. Entonces, ¿hay posibilidad de trabajar con esa malla ahora mismo? Sí, a ver, nosotros lo de Andalucía lo hemos hecho también con un montón son 10 modelos a 200 por 200 metros, que son una millonada de píxeles, ya no me acuerdo, eran 2 millones de píxeles, me parece. Y bueno, hoy en día la capacidad de cálculo cada vez es más barata y cada vez es más accesible. También quiero aclarar, esa información, o sea, la información climática, salvo en zonas muy complejas topográficamente, no cambia. O sea, en el píxel de 100 metros y en el de al lado es la misma. Pero esos factores topográficos que comentaba del sombreado, sí. Entonces, ahí también se puede aplicar una solución en zonas topográficamente más llanas, no hace falta bajar esa resolución porque no tienes esa necesidad de captar ese efecto. Trabajar a 1 kilómetro es perfectamente razonable e irte a las zonas concretas, reserva de la biosfera, de picos, tal, a trabajar con 100 metros. Con eso reduces muchísimo el número de píxeles y se puede afrontar. De todas maneras, eso, en Andalucía sí fue 200 por 200 metros toda la comunidad. En Urdaibai, esto a 100 por 100 metros, vamos a trabajar en las reservas de la biosfera. Son territorios relativamente amplios, pero evidentemente no es Castilla y León, que llevaría un problema. Pero de todas maneras, hoy en día la capacidad de cálculo y de almacenamiento y eso cada vez es un problema menor, se puede afrontar. Y es más o sea, ahí hay que ser ese análisis teórico y decir, bueno, ¿me vas a interpolar la temperatura a 100 metros? Pues sí, no es por esas variables climáticas o la lluvia, que no somos capaces de dar diferencias, sino por esos otros factores. Es la única manera de decir con esa resolución, ya, pero es que aquí estoy verdaderamente al lado del curso de agua y entonces estas otras especies empiezan a tener viabilidad o no, y aquí tengo este pequeño sombreado, que es, ya digo, lo que Andalucía nos enseñó, que es que los resultados son no está en ningún sitio o mira, pues resulta que en las zonas estas sí que puede sobrevivir. Pues rápidamente, una última pregunta. ¿Aló? En realidad son dos observaciones. Una, sobre la capacidad de cálculo, sabemos que hoy los terabits se contratan baratos. Dos, parece que estamos todos pensando qué nos va a pasar y estamos generando modelos, análisis. Parece que queremos pilotarlo todo desde el despacho mirando un ordenador. Yo quisiera recordar, y estás hablando de microtopografía, eso son trabajos de campo, es decir, que a la capacidad de cálculo y modelización no
hay que olvidar la importancia de ir a ver in situ y de dibujar in situ con un GPS una microestación eventualmente, que esa no se puede ver en casi todos los modelos. Segundo, lo que sí es muy importante que Álvaro has levantado es queremos mantener el statu quo, Doñana, así que estos animalitos quiero que sigan viviendo aquí porque esto hay que mantenerlo como sea, o somos capaces de definir socialmente, que también lo has tocado, hacia qué es viable y aceptable dirigirse. Porque cuando yo ayer decía mantener cubierta forestal en sentido amplio, es que siga habiendo cubierta forestal, va a cambiar. Según nos dice José María, según las herramientas que tenemos, hay que empezar a aceptar también la idea de que el paisaje va a cambiar, pero que hay que mantenerlo cubierto, nada más. Sí, a ver, respecto a lo primero, es cierto, hay que ir a campo. Nosotros no somos tanto de ir a campo a verificar, pero sí trabajamos con el usuario, que es el que está en campo, pero también tenemos que hacer el esfuerzo de intentar modelar eso. Y ese efecto de la sombra es un gis que te lo saca. Eso sí, lo aplicas, calculas esa variable, se la aplicas a los modelos con clima para luego verificar que efectivamente esa variable te está identificando dónde está ahora el pinsapo y te está identificando eso. Pero completamente de acuerdo que no podemos quedarnos en modelos y que luego los gestores sois los que tenéis que aplicar eso. Los que estamos en el campo es que ya lo hemos visto hace tiempo, es decir, no claro. Estamos redescubriendo la pólvora. Claro, pero por eso te he hecho el comentario que parece que queremos tenerlo todo en el ordenador, en el Pero despacho. lo que pasa es que para modelarlo a futuro necesitamos meterlo al ordenador, porque el clima futuro, el efecto que va a tener el clima futuro, intentamos modelizarlo para tener una idea, pero que estoy totalmente de acuerdo contigo que no podemos quedarnos aquí, y con lo que decía José María, o sea, realmente estoy completamente de acuerdo. Respecto a lo otro, por eso es tan importante trabajar, por ejemplo, en Doñana, trabajamos con los conservadores, que son conscientes de temas políticos, como el rocío, temas sociales, también con investigadores y también con la sociedad civil, que también participe en hacia dónde queremos, qué es lo que queremos hacer del futuro de Doñana, ¿no? Entonces, es trabajar con todos ellos para poder identificar qué objetos de conservación te interesa, crees que pueden verse afectados por ese clima futuro y te interesa que se modelen, y luego sentarnos para, con los resultados de esa modelización, con sus incertidumbres, o sea, todo eso es labor de trabajo ahí, para poder luego convertir eso en soluciones de futuro que tengan en cuenta. Jaime, y gracias a los cuatro por compartir aquí vuestras investigaciones. Tenemos muy poco tiempo para el café porque hemos empezado tarde y además nos hemos pasado un poco de tiempo, lo siento, y a las 10:30 volvemos para la última sesión. Muchas gracias.